Bueno, pues vayamos a la segunda pregunta. ¿Hay que tratar la microalbuminuria? Bien, bueno, pues la microalbuminuria, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Es una cantidad de albúmina en orina que, bueno, no se detecta por los métodos convencionales, que es en pequeña cantidad, y que empíricamente, bueno, pues se ha definido entre unos valores de 30 y 300 miligramos gramo de creatinina. Eso es totalmente empírico, no voy a contar la historia de por qué se hizo esto, etcétera, 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 pero bueno, diríamos que un cociente por debajo de 30 es normalbuminuria y por debajo de 300 macroalbuminuria. Esto va a cambiar, el término de microalbuminuria ya por mucha gente no es aceptado. Yo creo que eso es un error porque hablando de microalbuminuria se entiende la gente, sabes de dónde temporal espacialmente situarte. Tengo un paciente con microalbuminuria, ¿no? Bueno, no, tengo con albuminuria, o sea, espera a ver, ¿no? Entonces, lo de abandonar el término de microalbuminuria no me parece buena idea. Pero bueno, esto es, bueno, para recordaros, bueno, ya lo sabéis, que es muy variable la microalbuminuria, que siempre hay que hacer varias muestras a lo largo del tiempo. Esto es una copia de bueno, los falsos positivos y negativos. Creo que la saqué de un artículo de la autora Ariceta, en inglés, yo lo pasé al español. En fin. ¿Por qué es importante la microalbuminuria? Bueno, pues se ha visto que es un marcador muy importante de lesión precoz de enfermedad renal. Además, también pronostica con bastante robustez la posibilidad de poder llegar a enfermedad renal crónica terminal. Es demás, el desarrollo de la enfermedad renal crónica no evoluciona igual a distintos tipos de proteinuria. Estudios a escala epidemiológica demuestran como igualdad de filtrado glomerular el hecho de tener proteinuria pues, aumenta el riesgo de poder llegar a enfermedad renal crónica terminal. A mayor grado de albuminuria, mayor grado de riesgo. Esto se ve en todo tipo de población, en la población normal, en la población hipertensa y en la población diabética. Además, ya no solo la microalbuminuria se asocia como marcador de lesión renal y de progresión de enfermedad renal, sino también se ha visto como marcador de enfermedad cardiovascular. Lo que pasa es que los valores a los cuales puede indicar que el paciente puede tener riesgo cardiovascular son valores menores a los que define la microalbuminuria. Es decir, una persona puede tener valores de normoalbuminuria y el hecho de progresar dentro de valores de normoalbuminuria a valores más elevados indica ya y es factor de riesgo cardiovascular. Esto a escala todo obviamente epidemiológica. Es por ello que la albúmina sería como un continuum, no tendría por qué estar separada en cifras, ¿no? Sería el hecho de aumentar la albúmina o la albuminuria tanto en valores normales, sobre todo en valores normales, pues implicaría cierto riesgo. La albúmina, ya lo sabéis, se ha incorporado a lo que es la clasificación, la estratificación de la enfermedad renal crónica, como grado 1, grado 2, grado 3. Aquí no se comenta para nada la microalbuminuria, pero yo seguiría hablando de ella. La prevalencia, bueno, esto es la prevalencia en distintos grupos de población. En la diabetes esta es la enfermedad que con más frecuencia la presenta, en torno a un 16%, en torno a un 11% de los hipertensos y en torno a un 6% en la población general, sobre todo de más edad. En la edad pediátrica, bueno, pues según la literatura que revises, oscila entre el 0,6 y el 2,6% de los pacientes que se estudian. Es 6 veces más prevalente, en la diabetes, y la microalbuminuria más frecuente cuando la encuentras es la ortostática. Bien, tenemos un niño de 12 años, tiene historia de diabetes mellitus tipo 1 desde los 5 años, es normotenso,
el filtrado es de 135 mililitros minuto, la tira de orina es negativa, sin embargo una determinación de microalbuminuria mostró 54 miligramos gramo. ¿Qué hacemos con este niño? ¿Lo tratamos o no lo tratamos? Bueno, pues vamos a ver las evidencias que hay. Hoy en día se ha visto, y este es un estudio cooperativo entre alemanes y austriacos, que siguen casi 700 niños con diabetes mellitus tipo 1, de 10 años, de 10 años de edad, y con 5 años de seguimiento, a los que no se les pone tratamiento, se les ve cómo es la microalbuminuria o la albúmina a nivel basal, y luego a 5 años. Entonces se ve que la microalbuminuria, aquellos pacientes que tienen microalbuminuria, la variabilidad es muy importante. Es decir, hay muchos pacientes y la mayoría regresan. Los que están normoalbuminúricos siguen estando normoalbuminúricos, aunque alguno puede progresar. Los que tienen proteinuria, microalbuminuria intermitente, pueden progresar a normal, pueden quedar igual o pueden progresar a persistente. Y los que son persistente, un alto grado de persistente, regresan también a normoalbuminuria, y algunos persisten en microalbuminuria. Es decir, la microalbuminuria, el hecho de tenerla, no necesariamente va a ser un dato que de progresión a macroalbuminuria. Y esto ya lo sabía el grupo de Steinke-Mauer ahí de Harvard en Estados Unidos, donde ya hace tiempo habían descrito varios patrones de comportamiento de la albúmina en los pacientes diabéticos en los niños, ¿no? Y bueno, encontraron pues cuatro patrones, ¿no? Podía comportarse como un paciente podía tener una normoalbuminuria persistente, microalbuminuria intermitente, microalbuminuria transitoria y microalbuminuria persistente. En cualquier caso, a los 5 años, aquellos niños que desarrollaban microalbuminuria, el 64% iban a revertir a normoalbuminuria. Es decir, sigo insistiendo, no necesariamente el inicio, la aparición de una microalbuminuria va a evolucionar a macroalbuminuria. Esto se ha visto ya en numerosos estudios. Aquí veis pacientes de tipo 1 y de tipo 2, ahí se ve el azulito, ¿no? Se ve el azulito. Bien, pues se ve el azulito, son los pacientes que tienen o que han presentado microalbuminuria y que revierten a normoalbuminuria. Es decir, es lo más frecuente que la gente, bueno, pues revierta cuando tienes microalbuminuria a normoalbuminuria. Esto no quiere decir que la microalbuminuria no sea un factor de riesgo. Esto no quiere decir que el hecho de presentar microalbuminuria no va a implicar el que puedas desarrollar microalbuminuria. Solo quiere decir que no todos los pacientes que tienen microalbuminuria van a desarrollar macroalbuminuria, desarrollo posterior. De hecho, hay un metaanálisis que estudia esta cuestión y se ve que aquellos pacientes, tanto en diabetes tipo 1 con microalbuminuria, en diabetes tipo 2 con microalbuminuria, pues hay un riesgo relativo que nos va a la DI de 4,8 de llegar a enfermedad renal crónica terminal y de 7,5 de convertirse a proteinuria. En los niños, este metaanálisis, cuando estudia en los niños la evolución de la microalbuminuria, ven que la posibilidad de regresión es del 44% y de progresión del 15%. Estos acontecimientos han hecho emerger otro tipo de comportamiento de lo que es la enfermedad renal en el contexto de la diabetes. ¿Cuál? Pues el desarrollo de deterioro de la función renal sin microalbuminuria. Es decir, hay un tanto por ciento de pacientes que van a desarrollar enfermedad renal crónica sin microalbuminuria. Y esto también es importante tenerlo en cuenta. En rosa, sí, se ve el rosa. En rosa podéis ver aquellos pacientes normoalbuminúricos que desarrollan enfermedad renal crónica sin microalbuminuria, tanto en diabetes tipo 2 como en tipo 1. Y esto es importante tenerlo en mente. ¿Qué hacer con estos pacientes? No se sabe muy bien cómo abordarlo, porque es un aspecto relativamente nuevo. ¿Hay que tratar la albuminuria? Pues sí. Sí, bueno, es razonable. Hay estudios que avalan que
reduciendo la albúmina vas a disminuir la pendiente de descenso de deterioro de la función renal. O sea que es ventajoso el tratarlo. En este estudio se puede, se intenta tratar la microalbuminuria, 18 pacientes, pero el estudio es impactante, es muy robusto, a los pacientes. Aquellos que tienen una importante reducción, la disminución por año del filtrado glomerular es poca o es la normal. Aquellos que no tienen o que el grado de reducción es intermedio, es ya muy significativo, es de 4 mililitros frente a 1,5. Y aquellos que no reducen la proteinuria o la microalbuminuria, el grado de la tasa de la dependiente de deterioro de la función renal es muy alta. Parece 8,3, que es una cifra, bueno, no está mal, no parece mucho, pero sin embargo esto mantenido podemos tener al paciente en la enfermedad renal crónica terminal 10 años, o sea que es importante tratarla. Bien, si es tan importante la microalbuminuria, ¿por qué no hacemos tratamiento preventivo? Bien, aquellos pacientes, es decir, vamos a poner tratamiento y vamos a sentar las bases para que el paciente no haga microalbuminuria y así, bueno, pues mejor evolución. Esto es lo que se plantea Mauer y Steinker, los anteriormente comentados, en 285 pacientes normotensos con normoalbuminuria que lo siguen 5 años, a una edad de 30 años, todos con diabetes tipo 1 y con un filtrado de 130, y rayando la hiperfiltración que hablábamos esta mañana. Bien, a unos los trato con IECA, a otros los trato con ARA2 y a otros los trato con placebo. ¿Qué es lo que pasa al cabo de 5 años? Pasa que aquellos que están tratados con ARA2 tienen significativamente más microalbuminuria que los de placebo y que los de Lanabril. Es curioso. Es más, tanto a un grupo, yo no sé cómo convenció, pero en este estudio, pero a los pacientes previos al estudio se les hizo biopsia renal y al final del seguimiento se les hizo también una biopsia renal y no hubo ninguna diferencia entre los parámetros que miden la posibilidad de afectación renal en cuanto, bueno, pues membrana basal, grosor de la membrana basal, proliferación mesangial, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir que un tratamiento preventivo, en principio, no sería lo más adecuado. A la base de estos datos, entonces, a nuestro chaval, ¿le tratamos o no le tratamos? Bueno, pues yo creo que es razonable ir a ver lo que dice la Academia Americana de Pediatría. ¿Cómo se manejan estos pacientes? La Academia Americana de Pediatría te remite a la ADA. Entonces, bueno, vas a la ADA y te dicen, hay que tratarlos. Aquellos pacientes, aunque tengan una tensión arterial normal, hay que tratarlos. Cago la mar. Y esto, claro, tú lees esto y dices, ¿y en qué se basa? Bueno, se basa en una literatura de los años 90, 91 y del 90. Y dices, bueno, voy a buscar otra evidencia. La evidencia que dicen los expertos. Bueno, pues te vas al Steinke y a Mauer, ¿y qué dicen ellos? Bueno, pues ellos opinan que a la vista de los recientes estudios que, bueno, os he comentado, proponen que quizás, bueno, pues las guías deben de ser igual reevaluadas, porque quizás si tú sigues a las guías pondrías innecesariamente tratamiento a pacientes con bajo riesgo sin conseguir nada. Bien, si no te conformas con eso, bueno, pues vas a tus guías. ¿Y qué dicen las DOCI? Las DOCI te dicen que hay que tratar. Sugerimos tratamiento con IECA o ARA2 en aquellos pacientes con albúmina mayor de 30, normotensos. Pero ojo, hay dos cosas aquí engañosas. Una, que te dicen, una que es el grado de evidencia, que es 2C, y luego te dicen que es alto riesgo. ¿Qué es eso de alto riesgo? Bueno, pues aquellos pacientes con disminución del filtrado glomerular asociado, hipertensos, obviamente, con retinopatía o con una historia familiar importante de afectación importante de la diabetes, pues habría que tratarlos. Esa es la cuestión.
Bien, esta es una diapositiva parecida a la que ponía Liane esta mañana, del niño obeso frente al niño no obeso, y ahora propongo a los que estáis aquí a ver en qué paciente de estos es el que más posibilidades tendría de tener microalbuminuria. ¿Quiénes piensan que sería el paciente 1? ¿Quién levanta la mano? ¿Ninguno? 1. ¿Y el tipo 2? Vale, esto es muy fácil. ¿Y el tipo 3? Vale. No os habéis enterado de lo que ha dicho Liane esta mañana. No os habéis enterado. Liane estaba preocupada porque sus pacientes obesos no tenían microalbuminuria. No os habéis enterado. Joder. Bien. El tipo 1 es el que con más frecuencia va a tener microalbuminuria. ¿Por qué? Porque va a ser la ortostática. Los pacientes delgaditos, con fenotipo así delgado y demás, es lo más frecuente es que tengan la microalbuminuria. Es fácil diagnosticarla, con solo hacer una orina fraccionada no tiene mayor historia. Otro tipo, fenotipo que podemos ver y que cada vez se ve con más frecuencia, por lo menos adolescentes en mi consulta o en la consulta, es aquel paciente que es un crack, el niño deportista sano que empeñamos en convertirlo en enfermo. Es decir, como es bueno en la natación, en el baloncesto, se les ponen en fila, se les van tomando la tensión y orina aquí, uy, la tensión alta y el microalbuminuria. Y eso te llega a la consulta con una serie de estudios posteriores y demás, que es una auténtica locura. Este paciente con posibilidad, si hace deporte y demás, es posible que tenga una microalbuminuria. Habrá que repetirla en condiciones adecuadas y llegar al diagnóstico. Y probablemente con un 90% este paciente no sea microalbuminúrico. El perfil que nos contaba esta mañana Liane, efectivamente, esto es un estudio del NICE que encuentran lo mismo que Liane, es decir, miran la microalbuminuria entre obesos y no obesos y sobrepeso, en 2.515 pacientes. Y es sorprendente porque encuentran que aquellos pacientes delgaditos tienen mucha más, con una P muy significativa, proteinuria que los obesos. Pero ojo, aquí hay trampa. ¿Por qué? Porque la proteinuria de estos chicos que son delgados, de estos niños, no está asociada a riesgo cardiovascular. Sin embargo, aquellos pocos obesos que sí tienen microalbuminuria, sí está asociada al riesgo cardiovascular. Es decir, bueno, pues te está indicando, ¿no? Bueno, pues aquellos pacientes obesos con microalbuminuria pues tienen más resistencia a la insulina, que nos comentaba Liane esta mañana, más posibilidades de, bueno, pues los scores que se miden en este perfil de pacientes. ¿Por qué dicen los autores este hallazgo? Porque también se sienten sorprendidos. De hecho, nosotros, o en mi práctica, cuando vemos un paciente obeso y tiene microalbuminuria, siempre decimos, no, hiperfiltración, vas a hacer... ¿Por qué? No lo saben decir muy bien, se ven más en chicas, dicen que si es probablemente la ortostática, en fin, no dan una conclusión potente, robusta, que te convenza. Es importante tratar la albuminuria. Bien, hay muchos estudios en la literatura, muchos, que una intervención en lo que es la albuminuria mejora el pronóstico de la enfermedad renal crónica. Hay muchos. Aquí hay una muestra, pero ¿y en niños? En niños solo hay, vaya hombre, ¿qué pasó aquí? En niños solo hay uno, que es el estudio ESCAPE, que muchos ya conoceréis, del New England de hace ya unos años, donde miran a todos los pacientes, los tratan con ramipril, son 300 y pico niños, con enfermedad renal crónica, ya con un deterioro importante de la función renal. Y a unos, aparte del ramipril, dicen, bueno, pues a unos los vamos a intensificar el bajar la tensión arterial, asociamos más tratamiento hipotensor,
frente a otros. O nos los vamos a tener por debajo del percentil 50 y a otros los vamos a tener por encima del percentil 50. Bien, lo que encuentran es que en aquellos pacientes a los cuales se les intensifica el tratamiento hipotensor consiguen una supervivencia. El riesgo de llegar al life point, que es una reducción del 50% en estos 5 años de enfermedad renal, es muy significativa. Es decir, tiene un efecto protector el disminuir la tensión importante, tanto en pacientes con glomerulopatías como con pacientes como los que ha hablado antes Leire de hipoplasia. Se ve menos eficacia en los pacientes con hipoplasia, pero hay significación. De hecho, bueno, lo que hablábamos antes, 265 pacientes con hipodisplasia, 52 con glomerulonefritis y 69 otras congénitas. En estas 69 otras congénitas ni fu ni fa, no hace nada. Es curioso en este estudio que se describen los niños, pero cuando tú ves en lo de los adultos, para nada, y es que la proteinuria, cuando tú empiezas el tratamiento con ARA2, con IECA en este caso, encuentras que hay una disminución dramática de la proteinuria que presentan los pacientes. Sin embargo, al final del estudio, ¡pac!, todos vuelven a tener, sin haber modificado el tratamiento, vuelven a tener todos la proteinuria inicial, a pesar de un control excelente de la tensión arterial. Los autores aducen que esto puede ser por el breakdown, por el fenómeno de escape de la aldosterona. Es una cosa, pues que es curiosa. Si esto pasa o no en otros ámbitos, este es otro estudio. Si los ARA2 también pueden tener un perfil de seguridad y de eficacia en los niños. Este es un estudio en el que demuestra cómo tanto el IECA y el ARA2 son efectivos en los niños, son capaces de disminuir la proteinuria, de controlar la tensión arterial, y lo que sí no encuentran los autores, un estudio en 109 niños con una proteinuria similar en torno a 1,5 gramos, con un perfil de enfermedades muy amplio que mezclan todas a 3 años, y pues el efecto del escape de aldosterona no se describe en ellos, y pues la tolerancia es buena. Comentaba antes Leire lo del CACUT y estas cosas, entonces sí quería poner un estudio de cómo pueden evolucionar estos pacientes, los niños con enfermedad renal crónica no asociada a procesos glomerulares, ¿no? Entonces esto es un estudio del CACID que valoran 522 años de 22 niños de una edad de 10 años con un deterioro de función renal importante, con una proteinuria media de en torno a 300 miligramos y un seguimiento a 4 años. Y descubren, valorando a esta serie, que hay 2 tipos de comportamiento. Hay unos pacientes que se comportan como hipertensos y como normotensos. En aquellos pacientes que son normotensos pueden tener un poco de proteinuria o más proteinuria, ponen el rango en 0,5. Bien, pues aquellos pacientes normotensos que pierden menos proteínas, pierden menos mililitros de filtrado por año, es decir, la función renal se deteriora más indolentemente que aquellos que pierden más proteinuria. O sea, la proteinuria es mala, por lo menos en los pacientes normotensos. Sin embargo, en los pacientes, curiosamente, hipertensos, es igual que tengas mucha proteinuria o poca, ya que la hipertensión arterial en sí misma va a provocar un efecto deleterio en lo que es la curva dependiente de caída de la función renal similar, tengas proteínas o no tengas proteínas. Es curioso. Aquí se ve en este gráfico, en lo rojo son los pacientes que son hipertensos, y da lo mismo que tengas 2 gramos de ratio de proteínas, que tenga menos, el filtrado va a estar en torno a una
tasa de caída de 2 mililitros año frente a los pacientes que son normotensos, que a menor grado de proteinuria, menor grado de deterioro progresivo de la función renal respecto a los demás. Es decir, la proteinuria y la hipertensión son dos factores de riesgo independientes importantes a tener en cuenta en estos niños. Este estudio es únicamente pues observacional, no es de intervención, sino de cómo evoluciona en 5 años la función renal. Concluyendo, la albuminuria podríamos decir que es muy variable y que su abordaje requiere antes pues confirmación de la misma por la variabilidad que tiene. No siempre se asocia a daño renal, como os he comentado antes, lo de la microalbuminuria ortostática. Sin embargo, puede ser un factor de riesgo independiente, tanto de progresión como de enfermedad renal. Su tratamiento, por lo tanto, puede aportar beneficio en la evolución. Y tanto los IECA como la 2 pues han mostrado eficaces y con un perfil de seguridad importante para tratar este tipo de pacientes. El control estricto, como habéis visto, de la tensión arterial probablemente sea bastante importante para el manejo de estos pacientes. Ya está. ¿Hay que tratar la microalbuminuria? Depende. Tarde, pero tenemos que dar tiempo al debate, es obligado. Así que, ¿alguna pregunta? ¿Un comentario? Muchas gracias por esta revisión tan bonita, ¿eh? Me gusta mucho. ¿Algún comentario, aunque sea un poco tarde? Doctora Ariceta. Que no es fácil el tema, menos para un nefrólogo de adultos y bueno, creo que lo has planteado bastante bien. Quizá el mensaje es microalbuminuria siempre en orina matinal de reposo, ¿no? Muy importante. Y luego que sea repetida, ¿no? No, pero bueno, que ¿no? Que eso sí que es importante, que sea matinal y que sea persistente en el tiempo, ¿no? Buscar luego otros factores de riesgo también para decidir en el paciente, ¿no? Muy buena la revisión, muchísimas gracias. Maravilloso, sobre todo un nefrólogo adulto. Una preguntita, ¿cuál es el riesgo de utilizar una dosis baja de un inhibidor del sistema renina-angiotensina en un paciente que tiene microalbuminuria y errar en la precaución y no en las posibles consecuencias? ¿Qué factores de riesgo hay en utilizar una dosis pequeña si en efecto se comprueba que hay albuminuria persistente? Y la segunda pregunta, si uno es bueno, ¿por qué no dos? Yo sé que hay mucha controversia en la literatura de los adultos, sobre todo en diabéticos, de que está proscrito hoy en día utilizar la combinación de los dos. ¿Cuál es su punto de vista? Bien, voy a empezar por lo último. A veces más no es mejor. Entonces, hay controversia. De hecho, el planteamiento de por qué era mejor la asociación de un IECA y un ARA2 se basa en una premisa falsa. Es decir, esto salió a colación en un artículo del Lancet, si no me acuerdo, no sé si fue en el 2003, en el estudio Cooperate, me parece que fue. Entonces, decían los japoneses y tenían unos resultados espectaculares en el sentido de que utilizando IECA y ARA2, la función renal, etcétera, etcétera, era todo muy, muy ventajoso. Bueno, eso, riadas de reviews, de tal, en mis revistas. Estoy hablando del GISEN, estoy hablando del Kidney, estoy hablando, el paradigma del trabajo bien hecho. Bueno, hay que hacerlo, hay que ponerlo, y de hecho eso generó después más estudios. Claro, eso, da idea de lo poco que sabemos, porque esto todo se basa en metaanálisis. Entonces, vino una persona, yo voy a hacer un metaanálisis de toda la evidencia que hay, y cogió este estudio, pero es que nada más cogió, lo digo, coño, pero si esto canta, esto es mentira,
pero nada más cogerlo, y mandó una carta al Lancet. El Lancet le pidió al japonés, oye, a ver los datos, dijo el japonés, tururú, te lo voy a dar. Era mentira. Es decir, entonces, partiendo de esa base, de que no estamos preparados para muchas veces para estas cuestiones, porque de hecho quien se dio cuenta de esto no fue un experto o un public opinion leader, fue un epidemiólogo que dijo, bueno, voy a hacer un metaanálisis, ¿no? Entonces, eso en cualquier caso, me he enrollado demasiado. Ha habido estudios posteriores, el ABOID, el no sé qué, hay muchos más, que sí son eficaces, pero la gente se muere más. Entonces deja de ser eficaz. Entonces, tanto en cuenta, o sea, quiero decir, cuando tú estás viendo el estudio y no está yendo mal, porque sí baja más la proteinuria, pero la gente se está muriendo más, abortas, hiperpotasemias, bajadas de tensión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso, esa vía la usamos, la seguimos usando, yo los uso en bloqueo dual en procesos glomerulares, ahora incluso ha salido el ministerio no te deja, no lo recomienda en pacientes diabéticos, es peligroso, y esa peligrosidad es lo que le resta eficacia al tratamiento. Dosis pequeñas de IECA, no sé, no lo sé. No conozco ningún estudio o no soy consciente ahora de que sea beneficioso o no. Yo estoy muy sesgado porque vas incrementando. Veo una proteinuria con una función renal normal, por ejemplo, un paciente obeso, sin microalbuminuria, riñones normales, que no tiene, en fin, un perfil de riesgo, que ves otros factores de riesgo, y yo no le pongo tratamiento. Pero es que eso no vale para nada, ¿no? Esa opinión no me baso en ninguna evidencia, no veo el porqué. Ahora, si vas por otro lado y dices, bueno, voy a evitar la hiperfiltración con una dosis baja en un paciente de riesgo, porque tiene menos nefronas, porque ha tenido bajo peso, no me he metido en ese capítulo escabroso, bajo peso al nacer, pero hemos visto que el tratamiento a dosis normales de hiperfiltración en los pacientes que nos presenta Steinke-Mauer no vale. Entonces, no lo sé, yo no lo sé.